¿Estás aprendiendo cualquier lenguaje de programación y a veces te sientes un poquito desorientado? ¿No sabes si ir hacia la derecha o hacia la izquierda o bien el orden correcto del que seguir? Yo te voy a dar mi opinión profesional como formador en lenguajes de programación desde hace más de 2 décadas de cuál es el recorrido, cuál es el orden y sobre todo el nivel de cada uno de los pasos que debes seguir para convertirte en un futuro crack de la programación. Soy Hub, empezamos. Desde mi experiencia como formador, lo que mejor funciona, lo más eficaz, lo que he visto que siempre lleva el mejor resultado es empezar desde el principio, empezar con HTML, con HTML5 para construir todo el contenido. Realmente HTML5 es facilísimo, en 2 tardes te lo puedes sacar, ver un poquito las etiquetas y la estructura. Lo más importante de HTML que deberías tener en cuenta antes de pasar al siguiente punto sería el tema de la estructura del contenido, es decir, cajas dentro de cajas. Bueno, sí, saber las etiquetas más importantes, que serían las cajas, donde luego con JavaScript insertaremos el contenido. Bueno, pues el tema de inputs para que el usuario pueda escribir información, botones para que al hacer clic pasen cosas, aunque cualquier cosa puede funcionar como botón, imágenes, un poquito de formularios, no mucho, y el tema de los encabezados, lo básico. Pero sobre todo también tener en cuenta el tema de los IDs y los class para nombrar a los elementos del DOM para que luego desde CSS o bien desde JavaScript podamos acceder a ella. Pero lo importante es empezar HTML junto con CSS. Aquello de empezar con HTML puro y duro y luego CSS no funciona, eso es cosa del pasado, antes de HTML5, pero ahora es hacerlo de manera conjunta. Así como HTML es realmente sencillo, CSS ya empieza un poquito la complejidad, aunque no tanto como después con JavaScript. ¿Qué quiere decir esto? Que hay programadores que programan con cualquier tipo de lenguaje que no tienen ningún problema con el lenguaje que utilizan, pero cuando llegan a CSS, bueno, pues sí que tienen algún tipo de problema, porque en programación 2 más 2 son 4 siempre, siempre, en cualquier caso. Pero 2 más 2 en CSS pues pueden ser 3, 4, 5 o de manera indefinida. Porque CSS depende de muchas cosas. Es como la vida real. Tú en tu vida real, una persona puede ser muy amable, pero algún día lo puedes encontrar enfadado por cualquier tipo de razón. En CSS es lo mismo. Depende de las cajas que rodean a la caja que tú estás dando algún tipo de propiedad, dependiendo del entorno, bueno, pues el resultado no siempre es el mismo. Por eso, en algunos casos, CSS, bueno, pues puede resultar un poquito confuso. Entonces, de CSS, lo más importante, si tuviéramos que enunciar lo más importante para poder pasar al siguiente punto, sería todas aquellas propiedades necesarias, como por ejemplo el ancho, nunca el alto, el tema de los márgenes, el margin, el padding, el tema de las fuentes para tema de colores, de fondos, el font size, importar una fuente, pero aparte de ahí, sobre todo, sería muy importante dominar como mínimo el flex. Ya no digo grid, que también es importante, pero como mínimo flex, para poder ubicar los elementos de manera correcta y además con el mínimo código, de una manera moderna, sin utilizar otras cosas del pasado, como podía ser el float, que nos hacía la vida muy difícil. Y después de este tipo de propiedades, de dominarlas y saber utilizarlas correctamente, vendría el tema del responsive. El responsive es CSS igualmente y combina todo aquello de CSS, como por ejemplo display flex, y también añadiendo los media queries para que cualquier cosa que hagamos se adapte a cualquier tipo de dispositivo. Y esto es súper importante en programación porque ya sea si hacemos una app, una aplicación híbrida o bien nativa, se tendrá que reproducir de manera correcta en cualquier tipo de dispositivo. Desde un móvil hasta una nevera de 2 puertas que cuando la abres es súper enorme. Tendrá que distribuirse de manera correcta cualquier tipo de contenido. Bueno, pues lo haremos con media queries, añadiendo diferentes media queries que serían como excepciones para que en determinadas ocasiones, cuando por ejemplo el dispositivo sea mayor o menor de una resolución determinada, pues el contenido se reordene y se adapte de manera correcta para aprovechar las capacidades de ese dispositivo. Bien, después de entender y dominar el tema de los media queries, que no es tan complicado, vendría el apartado de entrar en el mundo, maravilloso mundo de JavaScript. Y aquí es donde hago un inciso. Yo
me dedico desde hace varios años a dar un certificado de profesionalidad, en España hay unos cuantos, de 500, 600 horas sobre HTML, CSS y JavaScript. Y la asignatura, el bloque de JavaScript, viene después del de CSS. Bien, se observa, ya lo sé, cada año se sabe, que hay un salto abismal entre el apartado de CSS, con HTML, todo incluido, con el de JavaScript. Y ahí es donde empieza otra vida y otro mundo. Y hay gente que lo coge muy rápido y gente que le cuesta más. Hay gente que el apartado lógico le va muy bien y vamos, JavaScript dice ahora lo entiendo todo y no es 2 más 2 siempre son 4. Sí, con CSS ya lo he dicho antes, no siempre el comportamiento es el esperado y se le abre un mundo nuevo. Y hay personas que es todo lo contrario, se le hace cuesta arriba al principio. Bueno, pues aquí es donde un poquito empieza la carrera de programación, porque HTML y CSS no son lenguajes de programación, no. Empieza JavaScript. JavaScript es súper importante empezar desde el principio. No interesa empezar, voy a empezar a hacer un juego de... No, hay que empezar por el principio, para poder entender, para no tener lagunas. ¿Qué sería lo primero? Vale, lo primero de JavaScript que había que entender y que dominar es el tema de las variables y tipos de datos. ¿Es aburrido? Sí, muy aburrido. ¿Es un coñazo? Sí, es un coñazo. Pero todo lo que viene después depende de entender cómo declarar una variable, qué tipos de datos hay, cómo funcionan. Y esto es básico. De aquí, de los tipos de datos y variables, bueno, lo más difícil posiblemente de entender es el scope, que es en qué área esa variable tiene su valor. Si es dentro de una función, si es dentro del código general, etc. Pero lo demás es sencillo. Después de ya ver las variables, cómo se declaran, mejor con let o con const, no con var, y saber por qué, vendría el tema de los operadores y las expresiones, que suena aburrido y lo es, pero también es mucho más importante que las variables, porque es de qué manera yo puedo interactuar con las variables para poder hacer cosas con ellos. ¿Qué cosas? Muy bien, por ejemplo, hacer operaciones aritméticas, incrementos, decrementos, comparaciones, operadores ternarios, por ejemplo, entender para qué sirven y para qué, cómo funcionan y cómo podemos hacer expresiones. Esto ahora igual no tiene mucha importancia, pero más adelante tendrá muchísima importancia. Después de esto, de estos dos bloques que son muy lineales, que son aburridos, sí, pero son realmente sencillos porque la lectura de un código es línea a línea, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, como un libro. No hay problemas. Bueno, pues entramos en la parte divertida pero más compleja de JavaScript, que serían la utilización de eventos y funciones. Los eventos, el más habitual, sería el onClick. Al hacer clic, pues va a una función donde ahí indica todas las acciones que tiene que ir realizando. Y aquí es donde empieza un poquito la dificultad, porque si hasta ahora era una lectura lineal, línea a línea, aquí ya no. Aquí cuando el usuario hace clic en un elemento, en un clic, bueno, pues se va a una función y aquí la función hace lo que tenga que hacer. Esa función puede redireccionar a otras funciones y el camino del código es el que el usuario quiera. Por lo tanto, aquí, bueno, pues se complica, pero evidentemente es mucho más divertido. Y aquí entraría en juego el tema de los selectores con JavaScript. Es decir, cómo JavaScript puede seleccionar un elemento, una caja para escribir contenido dentro de esa caja, cómo seleccionar un botón para que al hacer clic vaya a una función donde ejecutar una serie de acciones, cómo seleccionar una imagen para cambiarle el src, cambiarle la imagen, esa imagen por otra imagen, cómo hacer lo que queramos. Utilizando los selectores, JavaScript puede hacer lo que quiera con el código, puede hacer lo que quiera con el DOM. El DOM es el árbol donde están todos aquellos elementos que componen nuestra página web. Todo el árbol de elementos. Bueno, pues ¿cómo puede seleccionar a uno de estos elementos para hacer lo que quiera? Puede modificarlo, puede borrarlo, puede eliminarlo, duplicarlo, darle la vuelta, hacer que baile claqué, puede hacer lo que quiera. Incluso, bueno, pues puede cambiarlo dinámicamente, que sería un poquito lo interesante. Bien, después de este contenido muy interesante, que ya se pueden hacer cosas, siempre nos surge el problema de, oye, ¿y si? Vale, y ahí empiezan los condicionales que habría que introducirlos.
Los condicionales son los míticos if, con el else if, que nos permiten hacer una cosa si se cumple una condición. Si el valor de una variable es un determinado valor, por eso aquí el tema de las variables pues entran en juego. Pero también entra en juego el tema de los operadores, porque con el if, con los operadores ternarios del apartado de operadores, o bien con el tema del switch, que es otro tipo de condicional, bueno, pues ahí entran en juego los operadores de comparación. El mayor, menor, el igual, igual, el igual, 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 que no es exactamente igual, que es muy diferente al igual, por eso hay que entender los operadores para luego no tener errores y problemas de los que son difíciles salir. Bueno, también entran en juego los operadores lógicos, que JavaScript tiene el i y el o. Luego a partir de ahí, bueno, entrarían en juego los arrays y los objetos. Muy importantes porque nos permiten utilizar mucha información, porque una variable puede tener un valor, la edad, el nombre, pero si yo quiero tener una lista de productos, necesito un objeto o un array que contenga estos datos, que pueden provenir de una base de datos o no, pero no entraremos ahí ahora. Pues bien, los objetos y los arrays de objetos que combinan lo mejor de cada uno de ellos. Es muy importante, pero no es difícil, la creación de un objeto o de un array. Lo que sí que es importante y es más difícil es la manipulación de sus datos. Los métodos y las propiedades, bueno, para los arrays solo hay una propiedad que es length, es la longitud, cuántos valores tiene un array, muy importante, claro, y de métodos existen muchos para manipular estos valores, como por ejemplo push, pop, indexOf u otros que nos permiten ordenar, añadir, eliminar o bien cualquier otra acción. Y después de dominar un poquito el tema de estos métodos vendrían los bucles, que es donde se observa la tercera explosión craneal, porque hay mucha gente que le cuesta los bucles. Y en JavaScript hay multitud de bucles. Están los típicos y tradicionales for, con sus amiguitos el for in y el for off, que van muy bien, el for each, algunos que llevan un condicional como el while o el do while, y luego llegamos al map que dejo para un poquito después. Y los bucles son súper importantes porque nos permiten realizar una acción múltiples veces o bien, para lo que se utilizan muchas veces, para recorrer un array y hacer con sus valores algo de manera muy rápida, pero súper importante. Y aquí es donde hasta este punto sería el JavaScript básico. JavaScript que de alguna manera nos permiten hacer ya bastantes cosas, pero luego hay una segunda parte que es muy demandada a nivel profesional y que, bueno, distingue a aquellas personas que se llaman JavaScript básica a un poco más moderna, entre comillas, que serían todas aquellas funciones y métodos que aparecieron a partir de la versión 6 de JavaScript. Sí, JavaScript también tiene versiones. Cuando Netscape creó JavaScript, pues lo llevó a una empresa europea llamada ECMA para que estandarizase el lenguaje y hubiese unas reglas, una normativa, pues que hiciera que todo fluyera de una manera mucho más organizada. Y ECMAScript, bueno, pues lo que quiso hacer es que cada año hubiera algún tipo de actualización. No es que cada año se hiciera una actualización potente, pero lo que sí pasó es que en el 2015 se realizó la versión 6, donde se aportaron un montón de funcionalidades, entre las que están el let y el const y otras, pero también se añadieron métodos muy efectivos que hay que conocer. Y uno de estos, dos de los puntos que yo creo que hay que conocer para pasar al siguiente nivel sí o sí, sería la utilización, yo diría, dominación de map, del método map, y también las funciones de flecha, que es una sintaxis nueva que la verdad es que acorta mucho código y que se utiliza mucho en otros frameworks. Y no voy a explicarlo, pero digamos que ¿por qué hay que utilizar map si existe, por ejemplo, for? Bien, porque map es un método que realiza una serie de acciones y el resultado no machaca el array original, sino que lo devuelve a otro array de manera automática. Por lo tanto, bueno, pues tiene este tipo de funcionalidades positivas. Y después de dominar todo esto, junto, por ejemplo, con contenidos como las promesas, como la wait, como el fetch para la conexión a APIs, etcétera, vendría el siguiente paso, que sería pasarnos a un framework de JavaScript. Sería el paso habitual, paso natural. De frameworks de JavaScript hay muchísimos y cada día salen nuevos. Referidos a frontend, que sería un poquito lo que nos interesa, habrían tres
Yo destacaría tres que serían muy importantes. Aunque, ya os digo, esto cada uno tiene su propia elección, pero serían Angular, Vue y React. Angular está muy bien, pero para empezar igual es un poco complejo. Yo lo dejaría para más adelante, pero para empezar no sería lo más idóneo. Entre React y Vue, React sería el que tendría más demanda laboral, más conocido, más comunidad y el que de alguna manera puedas encontrar mucha más información. Yo en el canal también tengo un curso de React con actividades. Sería un poco la elección que muchos eligen. Pero Vue también es otra opción que tiene como característica principal que es muy fácil de utilizar y tiene una documentación que todo el mundo lo dice, que es la bomba, que está muy bien para poder empezar. Lo que pasó con Vue es que Evan You, que fue el creador, cogió lo mejor de Angular y lo mejor de React y ahí está la última versión de Vue, que también incorpora el método de programación llamado Composition API, que es muy parecido a React. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes escoger una de las dos opciones, Vue o React, no las dos. Al principio, para empezar, una de ellas, formarte en ese framework, ver las características que tiene y cuando ya lo domines o ya lo utilices sin dolores de cabeza y ya sepas y adquieras la manera de pensar, bueno, pues cuando ya te sientas cómodo con esta manera de programar, eches un vistazo al otro framework. No quiere decir que aprendas, echas un vistazo, ya que hay cosas que son exactamente iguales, lo mismo. Lo único que cambia, bueno, pues hay cosas que cambian, pero digamos que hay partes del framework, entre Vue y React, por ejemplo, que son idénticas, que son lo mismo, con lo cual sería echar un vistazo al otro framework para tener dos vertientes, para dominar dos herramientas muy importantes. Y aquí viene la pregunta que seguramente alguno me hace, que es, bueno, sí, yo me he tomado un tiempo, largo o no, para aprender JavaScript, ¿por qué? ¿Qué ventajas me aporta un framework? ¿Por qué voy a tener que invertir mi tiempo en utilizarlo? Bien, la primera de los porqués, de las causas, el más sencillo de explicar, es porque a nivel profesional te lo van a pedir, porque en las empresas utilizan frameworks para agilizar el trabajo y para poder hacer proyectos escalables. JavaScript está muy bien, sí, está muy bien, pero para hacer grandes proyectos, hombre, pues igual no es lo mejor, porque haría falta un framework que optimizase todos los procesos, que actualizase los datos de manera automática, que se encargase del renderizado, para que todo fuera súper rápido y no tengamos que estar recargando la página todo el rato, sino que únicamente aquellas partes que cambian. Y que diferentes equipos puedan participar en el mismo proceso de una manera lógica y correcta. Y que al final, el resultado final, sea una aplicación que corra mucho más rápido y que sea mucho más efectiva y que sea fácil de actualizar. Te aconsejo que mires este vídeo y te suscribas al canal para estar al